Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar gratuito, Fundamentos de la Gestión de Riesgos en proyectos de desarrollo públicos. Mi nombre es Miriam Sanabria Garita y soy gestora de proyectos del área de educación continua del SICAP. Les agradezco mantener lo que son sus micrófonos en silencio durante la actividad. Vamos a contar con la exposición del señor Óscar Alvarado durante 1 hora y después tendremos una media hora de consultas. Entonces las podríamos hacer por medio del chat o podríamos abrir nuestro micrófono sin ningún inconveniente. Voy a dejar de compartir, don Óscar, para que puedas, mientras te presento, proyectar tu presentación. Ok. Ok, bueno, la actividad está a cargo del señor Óscar Alvarado de Santi. Don Óscar es máster en Administración de Negocios con énfasis en banca y finanzas. También es licenciado en Contaduría Pública. Ha participado en seminarios, cursos y pasantías dentro del país y en el extranjero sobre materia financiera, bancaria, control interno, riesgos, crediticia, económica y bursátil. También es graduado del programa de alta dirección bancaria del INCAE. Por 35 años ocupó puestos gerenciales, profesionales y operativos en el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Crédito Agrícola, ahora como se los acaba de comentar. Y durante su actividad bancaria fue jefe de la Oficina de Estudios de Factibilidad del Banco Nacional y analista financiero de proyectos financiados por el AID, el BID, el BCID, Banco Mundial, entre otros. También es capacitador en presupuesto público, finanzas públicas, crédito, control interno, riesgos, planeación y evaluación de proyectos y demás materias relacionadas. Y por supuesto es facilitador del SICAP de la Universidad de Costa Rica. También comentarles que aparte de esta actividad vamos a realizar lo que es una capacitación en esta temática donde vamos a ampliar un poquito más lo que don Óscar nos va a comentar el día de hoy. Entonces, don Óscar, ya tenés todo tu espacio. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos. Aquí abro nada más, ¿verdad, Miriam? Aquí la pantallita para Sí, ahí presionas compartir y ya podés empezar a darle. proyectar tu presentación. ¿Pero dónde la veo? ¿A dónde veo compartir? Aquí. Donde dice, en Aquí la abajo, parte del ya. chat dice, ajá. Ya la vi. Es que estaba tapada. Sí, es que cuando uno deja de mover el mouse se deshabilita. Muy bien, perfecto. Bueno, Miriam, muchas gracias por esa presentación de mi persona. Como dice la compañera Miriam de SICAP, bueno, ya yo tengo varios años con el SICAP, gracias a Dios un día me dieron oportunidad de empezar a dar cursos hace casi 10 años, casi. Y hasta el momento nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Ok, hoy vamos a hablar un tema muy interesante que tiene que ver con la gestión de riesgos en proyectos de desarrollo públicos. Aquí van a encontrar algunos aspectos sobre materia de riesgos que también se puede aplicar a proyectos de desarrollo privado, proyectos de desarrollo público-privado y proyectos de desarrollo públicos, que es el que nos interesa básicamente, especialmente por considerar que nuestro centro, el SICAP de la UCR, está dirigido hacia la administración pública. Y puedo decir que exclusivamente, ¿verdad? Entonces nos vamos a centrar un poquito en este tema que es de relevancia, especialmente en este momento, donde hemos visto tanta cosa que ha sucedido con proyectos públicos, ¿verdad? Sin embargo, no es el tema de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es aspectos muy generales de la gestión de riesgos en proyectos de desarrollo públicos, ¿de acuerdo? Ok. Cuando nosotros hablamos de Don riesgo. Óscar, perdón, ¿podés Hola, ponerlo en modo presentación? Disculpa. lo amplié. Sí, es que lo tenés en modo normal. En la Ah, partecita de bueno. abajo está el modo presentación Sí, para sí, que lo sí. pongas. Ajá. Para ponerlo más grande. Ahí Sí. lo ven mejor. No, de hecho se ve bien. Lo único es
por el tema de que sea más sencillo. Pero no, está bien, déjalo así, no hay ningún problema. Bueno, es que yo siempre lo he dado así, pero tranquila. Pero si lo ven bien es donde me interesa, ¿verdad? Ok. El objetivo, el por qué nosotros hacemos un análisis de riesgos, el por qué tenemos que analizar los riesgos en un proyecto, básicamente buscando eliminar aquellos riesgos negativos, eliminarlos o reducirlos hasta donde se pueda para alcanzar el éxito del proyecto y mejorar la probabilidad de efectos positivos que más bien mejoren el accionar del proyecto. Aquí algunas personas a los efectos positivos de los proyectos le llaman riesgos positivos. Sin embargo, la palabra riesgo por naturaleza tiene una connotación negativa, impactos negativos que debo solucionar o buscar la forma de mitigarlos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos efectos positivos, por ejemplo, puede ser si yo en un proyecto de desarrollo financiado con recursos del BID, del AID o del Banco Mundial, con los recursos que sea, o con la Banca Nacional, hay una mejoría en las tasas de interés a futuro, o hay una mejoría en la depreciación de la moneda a futuro, eso yo puedo considerar que en mis proyecciones voy a tener un efecto positivo sobre la rentabilidad del negocio, digámoslo así. Aló, la persona que tenga abierto el micrófono, por favor, que lo cierre. Ya lo cerré. Gracias. Gracias, Miriam, gracias. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se busca con la administración de los riesgos? Bueno, precisamente como dice ahí, optimizar el éxito del proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, en materia de riesgos, nosotros tenemos que saber enfocarlos muy bien. ¿Qué tipo de riesgos son los que tiene determinado proyecto? Hay una cosa que se debe tener muy claro siempre, que no todo riesgo se repite en todos los proyectos. Bueno, ¿por qué? Porque cada uno tiene su propia naturaleza y la entidad gestora del proyecto también tiene su propia naturaleza jurídica y tiene su propio accionar interno. Entonces, recuerden que siempre que analizamos los riesgos, lo vemos riesgos externos y riesgos internos. ¿Ok? Ahora, se habla de que la gestión de riesgos es un área del conocimiento, de la gestión de riesgos. ¿Por qué decimos que es un área de conocimiento? Bueno, es simple y llanamente porque todo lo que hagamos en un proyecto, desde la etapa primera, repasemos rápidamente cuáles son las partes de un proyecto. Las partes de un proyecto básicamente tenemos una introducción del proyecto, tenemos unos antecedentes, tenemos el estudio técnico, sea de ingenieros, industrial, civil, que sea, ¿verdad? Luego tenemos la parte de mercadeo para conocer cuál es el mercado que vamos a abarcar, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener la evaluación económica financiera, la rentabilidad social, la rentabilidad económica y por último vamos a tener unas conclusiones. Bueno, cada una de esas etapas de estudio del proyecto conlleva riesgos que se pueden generar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hablamos que la gestión de riesgos del proyecto es una área de conocimiento integral del proyecto. Porque en cualquier etapa se nos pueden generar riesgos que nos lleven al traste con el proyecto, como muchos han pasado en el país y en el extranjero. Es algo muy humano que hayan riesgos, que se generen riesgos técnicos, riesgos operativos, riesgos tecnológicos que nos den al traste con el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí, el riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que puede tener un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de gestión del proyecto. ¿De acuerdo?
Yo puedo tener riesgos financieros que me afecten la rentabilidad del negocio, pero que al mismo tiempo me afecten un objetivo que es la capacidad de pago o la generación de recursos, ¿verdad? O que me afecten la generación de recursos indirectos. Pongamos un caso rápido de ejemplo. Por ejemplo, tenemos ahora la Caja del Seguro Social toma 30 millones de dólares para hacer una clínica grande, nueva, un hospital nuevo. ¿De acuerdo? Pero la Caja del Seguro tiene que tomar esos recursos, ya sea propios o sea financiados, que le limita su capacidad para otro tipo de operación que tenga la caja. O que los ingresos de los cuales se surte la caja para desarrollar sus proyectos hospitalarios se estén disminuyendo. Bueno, eso es un riesgo actualmente que tenemos con la Caja del Seguro Social, por ejemplo, ¿verdad? Que al empezar a caer los asegurados directos, los que les pagan las empresas porque se están perdiendo empleos, ¿sí? O gente que está, digamos, registrándose como voluntarios, pagando sobre sumas menores, aunado al problema demográfico que hay, de que cada día hay menos niños, se espera que en un futuro haya menos cotizantes. Bueno, todos esos son impactos financieros negativos que se esperan que afecten de alguna manera los ingresos de la caja para desarrollar un proyecto. O recursos que luego se necesiten para pagar un préstamo determinado. Bueno, todo eso es lo que tenemos que ver. También tenemos las etapas que debemos conocer, que es el alcance, es hasta dónde vamos a llegar a un proyecto, qué cubre el proyecto, como lo dice la misma palabra, hasta dónde vamos a alcanzar el proyecto. El tiempo, cuánto tiempo vamos a durar desarrollando el proyecto. Bueno, ya hemos visto ejemplos en el país donde hay proyectos que se inician para desarrollarlos en 5 años y duran 30 años. Para nadie es un secreto. La carretera nueva para San Carlos, ¿verdad? Lleva 25 o 30 años, no sé. La circunvalación, ¿cuántos años lleva haciéndose la circunvalación de San José desde que quedó diseñada, desde la época de que el presidente Carazo era gerente del INBU? Estamos hablando de años de los 70s, que estaba diseñada la circunvalación y hasta ahora en este periodo se está terminando. El costo de esas obras, evidentemente, lo debemos contemplar. El plazo, tasa de interés, forma de pago, el costo que conlleva el atraso de las obras. Todo eso es fundamental. Y un aspecto muy claro es la calidad de la obra o la calidad del servicio que vamos a emplear. ¿De acuerdo? Luego, otro aspecto que tal vez ustedes, si han llevado cursos sobre estas materias, vamos a recordar que un riesgo puede tener una o más causas y de materializarse puede tener uno o más impactos. Recordemos que un riesgo se compone de 3 grandes elementos, que es causa, evento y consecuencia. ¿De acuerdo? No puede haber un riesgo si no hay causa. Toda causa va a generar un evento y ese evento va a generar diversas consecuencias. Un ejemplo muy rápido, una persona conduciendo en carretera a alta velocidad, tiene un accidente. Normalmente los que llegamos a ver el accidente vemos el evento que se generó y vemos las consecuencias. Muchas veces no preguntamos cuál fue la causa. Bueno, hasta que llega ya las autoridades, empiezan a indagar, dicen, no, la causa es que esta persona vive en carretera, venía alcoholizada, perdió el control del vehículo, chocó con un árbol y falleció. Entonces ahí tenemos la causa, el evento y la consecuencia. Así a grosso modo, ¿verdad? Entonces tenemos los 3, causa, evento, consecuencia.
acuerdo? Hay otro asunto que también debemos recordar siempre, que es que los riesgos no deben confundirse con los problemas. Yo he dado los cursos de riesgos en el SICAP hace varios años, damos varios cursos, damos el CEBRI, damos control interno, analizamos los aspectos fundamentales de la ley, analizamos toda la parte que tiene que ver con riesgos, hacemos un CEBRIs completos y mucha gente confunde un riesgo con un problema que ya tiene. No, no. Un riesgo es algo que se puede llegar a materializar. El problema es algo que ya se materializó. Entonces dejó de ser riesgo para convertirse en una realidad. ¿Verdad? A veces la gente, yo les pregunto, bueno, ¿qué es un riesgo? Empieza, no, es que nosotros tenemos un problema. Ahí está. En primer lugar, uno de los grandes riesgos de las organizaciones públicas es que la gente no sabe diferenciar entre riesgo y problema, primero. Y segundo, también, lo he visto y las prácticas que hacemos y lo que conversamos, muchas personas no definen correctamente el riesgo y no saben redactar el riesgo. Entonces confunden dentro de un riesgo, redactan cosas que tienen que ver con un problema. Pues como dice la definición muy clara, un problema es un riesgo materializado, es decir, un evento cierto que ya sucedió y está afectando negativamente el logro de los objetivos del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que está, lo que la gente debe tener claro es esta partecita, ¿verdad? De no confundir los problemas con los riesgos, ¿no? Y recordando siempre que un riesgo, cuando lo vamos a redactar, se pone, podría ser que por tal causa se genere un evento que tal otra, ¿no? O ponerlo por causa de tal cosa se podría generar un evento con tales consecuencias. O que por causa tal se genera un evento que podría generar tales consecuencias. Siempre recuerden incorporar la palabra podría. La palabra podría lleva la connotación de incertidumbre y el riesgo por naturaleza es incertidumbre. ¿De acuerdo? Incertidumbre positiva e incertidumbre negativa, porque también podemos tener la incertidumbre positiva de que bajen las tasas de interés. Por ejemplo, estaba leyendo hoy, que a mí me gusta, yo leo todos los días el Financiero, me llega digital, y uno de los grandes efectos que se puede generar hoy, si no se aprueba el préstamo con el Fondo Monetario Internacional y se frena la inyección de dólares al país, podría darse un incremento desmedido del tipo de cambio. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, las empresas que tienen pasivos en dólares, especialmente las empresas del sector público, van a tener que recoger más colones para comprarle los dólares al Banco Central más caros para pagar la deuda externa, ¿verdad? Entonces ahí encontramos un montón de efectos. Caso contrario, que más bien por ahí se hablaba también, algunos economistas dicen que si el tipo de cambio tiende a bajar por esa inyección de dólares, más bien va a ser beneficioso para los entes públicos que tienen pasivos en moneda extranjera. Hace unos pocos días he leído la situación del ICE que ha generado pérdidas, pero hay que tener mucho cuidado en qué tipo de pérdidas es la que genera el ICE, porque pueden ser pérdidas contables al registrar los pasivos a un tipo de cambio mayor contablemente. Pero la pérdida se va a ejecutar, se va a realizar cuando hacemos los pagos, cuando compremos los dólares reales al tipo de cambio del momento. Bueno, eso es un riesgo financiero y un riesgo económico al que está enfrentado el ICE. Hay dos instituciones muy grandes en el país que tienen un alto riesgo financiero por el tipo de cambio, que son el AYA y el ICE, ¿verdad? Con sus deudas externas.
viviendas. Bueno, ni qué decir Hacienda, ¿verdad? Así de sencillo. Muy bien. Perfecto. Entonces, continuando, tenemos aquí un ejemplito que me encontré ahí por internet. Muy interesante, donde nos hace la diferencia de problema y riesgo, como les decía, ¿verdad? Problema, situación que está ocurriendo e impacta el proyecto, y el riesgo, situación que puede incurrir y causar impacto. El problema es solucionable. Bueno, si es solucionable, lo arreglamos. Si no, no. Hay muchas cosas hay problemas que tenemos que no los podemos solucionar. Entonces, si tenemos un problema que no lo podemos solucionar, pues ya dejó también de ser problema. Riesgo. El riesgo es gerenciable. Y este es el ejemplo, por ejemplo, aquí está, no hay disponibilidad de la infraestructura para la instalación de hardware nuevo. Un ejemplo también puede ser de un riesgo, alza del dólar en contratos vinculados al dólar. Cuando es pasivo, más bien, se me convierte positivo cuando yo tengo contratos a favor, cuentas a cobrar en dólares, donde más bien voy a recibir más colones. En fin, esto es un ejemplo muy general de lo que se nos puede presentar en un proyecto, riesgos de un proyecto y problemas reales que se nos pueden presentar en un proyecto. ¿De acuerdo? Básicamente, esa es la ilustración que les quiero dar muy rápidamente aquí. Un aspecto fundamental que mucha gente no logra concretar en esta área de conocimiento, que son los beneficios de la gestión de riesgos en un proyecto de desarrollo. Cuando yo hago el análisis de riesgos de un proyecto, recordándole nuevamente en que todas las etapas del proyecto, todas pueden tener riesgos, y una etapa con un riesgo me puede contaminar las etapas siguientes. ¿Ya? Por ejemplo, una mala medición del mercado del proyecto público es un riesgo, puede tener implicaciones en el ingreso futuro. ¿De acuerdo? Un ejemplo, el ICE cuando vende el cable, vende internet y vende todo eso, supongo yo que hacen alguna planificación, alguna proyección futura de los ingresos. Bueno, si eso está mal medido, efectivamente va a tener impacto futuro en la parte financiera. Entonces va a generar un riesgo financiero, un riesgo de capacidad de pago. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros analizamos los riesgos de un proyecto y los ubicamos, los centramos, estamos mejorando la planificación del proyecto, porque no vamos a trabajar a ciegas. Ya vamos a trabajar con algo más concreto. Que el riesgo se puede materializar o no se puede materializar es correcto, pero sin embargo en el proyecto lo debo considerar. ¿Verdad? Entonces tenemos la planificación del proyecto. Fortalece el diseño del esquema de ejecución del proyecto. Claro, cuando yo diseño el proyecto en su conjunto, en sus etapas, yo debo considerar que un error de diseño en la ejecución del proyecto puede frenar el proyecto. Uno de los ejemplos que se me vienen ahora a la mente es la nueva carretera San Carlos. Ustedes han visto tal vez en las noticias o han escuchado, ¿verdad?, que algunos puentes, algunas bases de los puentes que construyeron para la nueva carretera San Carlos, y como hablamos al principio, yo creo que anda por más de 24 años en construcción, y nos va a costar un montón de millones de dólares más al país. ¿Por qué? Por una mala planificación del proyecto y por un mal diseño del esquema de ejecución. Entonces encontramos vigas sobre fallas geológicas,
sobre zonas inapropiadas para la construcción. Me refiero a lo que he leído en los periódicos. Evidentemente no estoy de lleno en el proyecto, no lo conozco en detalle, pero he leído las noticias con calma, que me interesa mucho, para enfocarlo dentro de todos estos cursos. ¿Por qué? Bueno, por el diseño del esquema de ejecución del proyecto. La parte técnica, la parte del diseño de ese proyecto falló en esas etapas. Ahora, las circunstancias de qué se hizo, por qué fue un proyecto que no se planificó correctamente, ya esas son otras cosas. Si se hizo a la ligera, si no se hizo a la ligera, hubo presión externa, hubo presión política, no sé. Pero lo que sí es un hecho cierto es que hoy tenemos una carretera que se podía haber hecho en 3, 4 años y llevamos 24 años sin hacerla y el costo ya va como por 5 veces su valor. Una barbaridad. Bueno, todo eso es parte de los errores en la ejecución de un proyecto. Fomentar el uso eficiente de los recursos del proyecto. Evidentemente, si no planifico bien y no diseño bien, los recursos no van a alcanzar. Entonces, una planificación del proyecto, una correcta asignación de recursos que genera un uso eficiente de los recursos del proyecto. Manejar los proyectos dentro de los tiempos, dentro de los cánones presupuestarios financieros. Bueno, ya, por eso el tema lo escogimos, en SICAP lo escogimos, el tema hace como 3, 4 meses, empezamos a trabajar, no, mentira, desde diciembre empezamos a trabajar en una propuesta de dar un curso sobre gestión de proyectos de desarrollo, que ese es un curso que también está esperando turno ahí dentro de los que tenemos en SICAP, y este otro que es gestión de riesgos de un proyecto de desarrollo. ¿Ah? Hola, ¿quién habla ahí? Ya. Entonces, es necesario recordar siempre la parte del uso eficiente de los recursos, el manejo eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? Hacer la mayor cantidad de obra con un nivel de recursos determinado. No simplemente esperar años y decir, no, y ahí, se nos fueron 50 millones de dólares más. Y que simplemente la sociedad los pague vía deuda. No es correcto, ¿verdad? Hace unos años, creo 5 o 6 años, salió a relucir el proyecto, uno de los proyectos de eléctricos de la Fuerza y Luz, si mal no recuerdo. Creo que era Balsa, uno de esos. Y hay un proyecto que salió con determinado costo y al final terminó 3, 4 veces más. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el interín para que el proyecto, el uso del recurso fuera tan ineficiente? El costo, el tiempo, ¿qué me dio? Bueno, todas esas cosas es muy interesante conocerlas a posteriori, qué pasó, pero de eso no se trata de hacer un proyecto bien estructurado, manejando los riesgos implícitos. Recordando, amigos y amigas del sector público, que el riesgo latente en cualquier actividad es el riesgo humano. ¿De acuerdo? Recordemos que en el fondo toda la materia de control interno y administración de riesgos, todo eso tiene que ver en concordancia con todo esto que está sucediendo ahora, que todo es un factor humano. Cuando nosotros hablamos de control interno y riesgo, los dos van de la mano. O si hablamos de riesgo sin control interno, van de la mano. Pero el primer riesgo que tenemos es el factor humano. Los riesgos existen no porque falla la tecnología,
Falla porque los humanos no planeamos bien los recursos tecnológicos. El riesgo no está en escasez de recursos. Hay escasez de recursos porque los humanos fallamos en el momento de determinar los recursos. Y quiere hablar del campo ético y los valores del ser humano, que es el del primer componente de un sistema de control interno. Recuerden ustedes que es ambiente de control. Y el primer punto que nos habla el componente ambiente de control es desarrollar una cultura de ética y valores. Ahí arranca todo el corazón central de la Ley General de Control Interno y las normas de la Contraloría. Pero eso no lo vamos a hablar ahora porque si no se nos va el tiempo y ya son las 6 de la tarde. ¿Ok? El otro aspecto, el por qué la gestión de riesgos. Bueno, mejora la toma de decisiones y fomenta la proactividad y la rendición de cuentas. Cuando vamos a tomar una decisión de un proyecto, nos debemos preguntar, ¿y qué puede suceder si esto sale bien? ¿Qué puede suceder si esto sale mal? Como dice aquí, permite tener un mejor conocimiento de los factores que pueden afectar el logro de los resultados e impactos esperados del proyecto, así como la orden de prioridad. Favorecen la toma de decisiones, el intercambio de ideas en el grupo central de desarrollo del proyecto, como lo ven ahí en eso que pegué ahí en la presentación. Son 5 personas y todos como una luminaria poniendo sus ideas, diciendo a ver por qué. Porque es una gestión de grupo y tiene que ser una gestión de toma de decisión grupal. Y la rendición de cuentas entre los miembros del grupo fundamental. Entonces, la gestión de riesgos de proyectos nos lleva a la mejor toma de decisiones, siempre pensando en el sentido de que debemos hacer algo serio. Trabajo serio. El funcionario público debe ser una persona que trabaje seriamente. ¿Por qué? Porque los recursos pertenecen a la colectividad. Duele mucho encontrar ahora, ver en los últimos años, cómo mucho funcionario público se ha desprendido de su ética y sus valores para darle el paso al primero yo, segundo yo, tercero yo, enriqueciéndose con los recursos de la colectividad. Da coraje, ¿verdad? Da coraje. Ustedes me dirán, bueno, mucho de esto, ¿qué es? Mucho de esto es enseñanza de los padres. Mucho de esto viene de la familia. Yo recuerdo, así saliéndome tal vez de tema un poquito, ya vamos a seguir. Recuerdo cuando fui cajero, cuando empecé de cajero en el Banco Nacional de Costa Rica, donde trabajé un montón de años. Allá por el año 74 me nombraron cajero del banco en la agencia de Barrio México, que abría la agencia de Barrio México en el año 74. ¿Ok? Entonces yo llegué donde papá y le dije, papá, me ascendieron a cajero, porque uno entraba en una categoría que le llamaban la A6, si mal no recuerdo, todavía es así. Ahí va subiendo hasta que llegaba a la categoría 11, A11, que era ser cajero. Era un avance. Y entonces le cuento yo a papá, le digo, papá, me ascendieron a cajero. Que estamos hablando del año 74, donde el empleado bancario, cajero, tenía un prestigio en la sociedad. Y lo primero que me dice papá, sí, papito, me alegro mucho, pero cuidado, usted va a meter la mano en esa plata porque esa plata no es suya. Esa plata es de los ahorrantes, esa plata pertenece a la gente que ahorra en el banco. Cuidado, yo sé que usted agarra un 5 de ahí porque se las ve conmigo. ¿Y qué más? ¿Qué más que enseñanza que esa? ¿Ya lo ven? Bueno, ahora lo que está pasando es una pena, ¿verdad? Ok. Aumenta la confianza en el proyecto cuando los entes financiadores principalmente ven que un proyecto está siendo administrado técnicamente,
cuando tiene una efectiva concepción de los riesgos y alinea, como dice aquí, todas las expectativas, el ente se siente mejor, se siente más seguro. Si el BID o el AID o el Banco Mundial ven que los entes públicos están administrando correctamente los recursos para desarrollar proyectos, después de la época de la crisis del presidente Carazo, allá por los 80, ya por el 80, 81, ya el gobierno del presidente Carazo y luego el presidente Luis Alberto Monge Álvarez, después de la crisis económica, el país quedó, la industria quedó destruida, bueno, por altas deudas en dólares, en fin, un sinnúmero de aspectos. Entonces, el Banco Mundial le dio al país un montón de millones de dólares para colocar vía bancaria, vía bancos del Estado, que eran los bancos que habían en ese momento, estamos hablando del 81, 80, los recursos para financiar empresas privadas para volver a levantar la economía del país. Entonces, y nos trajeron a un experto chileno del Banco Mundial a darnos los cursos de evaluación de proyectos. Proyectos enfocados bajo dos mediciones, bajo la tasa financiera, el TIR y el BAN, lo normal, en un proyecto privado, pero también con la tasa de rendimiento socioeconómica, la tasa de rendimiento social. ¿Cuánto le rentaría al país desarrollar tal proyecto privado? Pero entonces el Banco Mundial, que tenía sus oficinas destacadas en el Departamento de Fondos para el Desarrollo del Banco Central, tenía personas destacadas revisando los proyectos que nosotros financiábamos, porque ellos querían estar seguros de que todo estuviera bien. Entonces, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de recibir cursos de proyectos directamente con los funcionarios del Banco Mundial. Y por bendición de Dios me tocó a mí y gracias a Dios salimos bien. Porque ellos llegaban a visitar las empresas financiadas y toda la cosa. Eso es confianza de las partes involucradas, ¿ok? Muy bien. En la parte de los procesos de la gestión de riesgos, tenemos primero el punto A, que es planificar la gestión de riesgos, ¿ok? Planificar la gestión de riesgos, dice, es el proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos del proyecto. ¿Cómo las vamos a gestionar las actividades de riesgos? ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde ya empezamos con a planificar la gestión de los riesgos. ¿Cómo empiezo a lucubrar, cómo voy a empezar a administrar los riesgos de diseño, los riesgos financieros, los riesgos socioeconómicos, los riesgos de mercado, porque los entes públicos que están en competencia, como los bancos públicos, el ICE, el INS, las sociedades anónimas de los bancos públicos principalmente, que tienen que competir con el mercado privado, bueno, tienen que sentarse a gestionar los riesgos diversos que se les presentan, ¿verdad? Que están en competencia. ¿Sí? Luego tenemos el proceso B, que es la identificación de los riesgos. ¿Quiénes identifican los riesgos? ¿Cómo los identificamos? Bueno, primero tenemos que empezar en la práctica. ¿Cómo se hace? Empiezo a buscar la gente, hacer una mezcla de personas. Hacemos una mezcla de personas donde entonces empezamos a decir, bueno, ¿quiénes tienen experiencia? ¿Quiénes conocen la entidad? ¿Quiénes son los más viejos aquí? ¿Quiénes son los más jóvenes? ¿Quiénes son intermedios? ¿Qué tipo de preparación tienen? Aclarando
que hay que tomar en cuenta el ente como tal. Una cosa es analizar e identificar los riesgos de un proyecto de tipo municipal, a identificar los riesgos de un proyecto nacional, de un proyecto regional. Es muy diferente analizar un proyecto tecnológico del ICE a analizar un proyecto de construcción de una carretera local, rural, hecha por una municipalidad. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente son ambientes diferentes, son mercados diferentes, son zonas diferentes. Entonces, me traigo a las personas que conocen bien de esto y les digo, ¿qué riesgos ven ustedes en tal proyecto que pensamos desarrollar? Entonces, aquella gente empieza con una lluvia, una tormenta de ideas. ¿No? Empezamos con una tormenta de ideas, con una lluvia, y empezamos a pensar, identificando los riesgos. Entonces tenemos la etapa, ven qué interesante este ciclo circular aquí, la identificación de riesgos es constante. ¿Por qué? Porque el proyecto va a estar involucrado dentro de la dinámica de la organización. Y esa dinámica de la organización me obliga a una revisión y evaluación constante y permanente de los riesgos. Entonces iniciamos, planificamos, seguimiento, ejecución, cierre, y el círculo es constante. Cuando yo defino riesgos, no digo, oye, este es mi riesgo y se acabó. No, lo tengo que estar verificando. Lo tengo que estar revisando. ¿Ok? El análisis cualitativo de riesgos. ¿Por qué decimos cualitativo? Primero vamos a hacer una revisión de riesgos en función de criterios muchas veces subjetivos, donde voy a tener a personas de experiencia, donde uno de los aspectos fundamentales va a ser la historia de estos riesgos en la organización, el impacto que han tenido estos riesgos y se han materializado. Vamos a tener el juicio experto de las personas de la organización. ¿Ok? Entonces vamos a realizar un análisis. Entonces simplemente ponemos los riesgos que creemos para priorizarlos y los vamos a ir ubicando. Aquí el ejemplo que les pongo tiene varios colores, sin embargo, muchas organizaciones sí utilizan 4 o 5 colores en la medición de riesgos. A mí me gustan 3. Los normales, verde, amarillo y rojo como un semáforo. Sin embargo, no importa, dejémoslo así. Adrede lo puse porque sí, hay organizaciones en Costa Rica que utilizan verde, verde claro, verde oscuro, amarillo claro, amarillo oscuro, anaranjado, rojo claro y rojo oscuro. No, hay que tener cuidado en esos colores, en esas clasificaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces esas clasificaciones lo que generan es evasión de responsabilidad. Cuando yo le digo a usted un riesgo es importante y un riesgo es relativamente importante, un riesgo es importante, relativamente importante y muy importante, la diferencia entre cada uno es muy tenue. Pero si yo le doy a usted 3 colores, no me quite. ¿Ok? Bueno, entonces esto es un ejemplo de cómo podemos realizar un análisis cualitativo de riesgo del proyecto. ¿Ah? Usted me dirá que es muy similar al que se hace en la organización. Claro que sí. Simplemente las organizaciones siguen siendo proyectos todos los días. El crecimiento de las organizaciones públicas debe ser constante y debe ser continuo y debe ser estable y van a tener riesgos todos los días. ¿De acuerdo? Ya cuando hemos definido cuáles son los riesgos que a nuestro juicio pueden ser los que se
pueden controlar, porque también recuerden que cuando hablamos de riesgos, vamos a hablar de los riesgos relevantes, ¿verdad? Como digo yo en mis cursos, no gasten pólvora en sopilotes. Yo he visto organizaciones que estiman 30, 40 riesgos. No, escojan 5 riesgos, 10 riesgos máximos. Establezcan actividades de control y empiecen a controlarlo. Luego, cuando viene la revisión, lo amplían, pero ya han generado experiencias. Entonces viene la parte cuantitativa de los riesgos. Los riesgos cuantitativamente habrán muchos que los puedo medir en números, especialmente los riesgos de tipo financiero, los riesgos de económicos, pero habrá otros riesgos que no los puedo medir en números, pero que existen en las organizaciones, ¿verdad? Bueno, aquí se pone un ejemplo de riesgos que se pueden medir simplemente, ¿verdad? ¿Cómo se usa hoy en el sistema bancario para medir el riesgo, para medir el riesgo de la morosidad de la cartera de crédito? Bueno, ahí haciendo un análisis de categoría según a su jefe, la 195, si mal no recuerdo, ABCD, y empiezo a hacer escenarios. Con una gran base de datos hago el escenario y reviso los comportamientos. Yo lo cuantifico. Bueno, me puede impactar resultados 10,000 millones, 15,000 millones, 20,000 millones, lo voy haciendo, ¿verdad? Riesgos de estafa, cuántas han pasado, cuántos nos han estafado, hago los números, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero ¿cómo puedo medir el riesgo percepción? ¿Cómo puedo medir cómo me percibe a mí la gente? ¿Cómo percibe la gente a Óscar Alvarado? O al Banco Popular, o al Banco de Costa Rica, o al ICE, o al AIA, o a cualquier institución pública. A las universidades, ¿cómo las percibe la gente? ¿Cuál es la percepción? Porque hay riesgos de percepción. Bueno, ¿cómo me puede impactar? Bueno, todo eso hay que verlo, ¿verdad? Todo eso también dentro del proyecto tenemos que analizar eso dependiendo del tipo de proyecto. Recuerden que aquí no estamos hablando de una receta de cocina. La teoría es general para todos, pero la aplicación es independiente para cada proyecto. ¿Okay? Respondemos a los riesgos. ¿Cómo vamos a responder a los riesgos? Evitamos el riesgo, trasladamos el riesgo, compartimos el riesgo. Acepto el riesgo, a final de cuentas muchos riesgos que no puedo mitigar. Debo aceptarlos y debo apechugarlos y ver qué forma los limito. ¿Cómo los controlo? Hace varios años, por medio del CICAP, fui a dar unos cursos de estos a la U Técnica Nacional. Me tocó ir a Punta Arenas. Di 2 días en el edificio que queda frente a en el centro de Punta Arenas, donde había unas bodegas del ferrocarril, yo creo. Ahí estuvieron ellos un buen tiempo, la U Técnica Nacional. Ahora hicieron unos edificios preciosos en Roble. Bueno, ellos tenían un riesgo enorme, un riesgo de incendio enorme, que el Instituto Nacional de Seguros no podía asegurarles. Entonces ellos no podían trasladarle el riesgo al instituto, compartir el riesgo de incendio. ¿Por qué? Bueno, porque las instalaciones eran muy viejas. Entonces a los funcionarios, a los altos jefes de la U Técnica Nacional en Punta Arenas, ¿qué les quedó hacer? Bueno, mientras construían los edificios nuevos, creo que ya está todo ahí, y ahí empezaron a hacer reparaciones eléctricas a como podían para evitar el riesgo de incendio. Bueno, esa es una respuesta a riesgos determinados, ¿verdad? Bueno, en los proyectos lo vamos a hacer igual. Si tenemos un riesgo de incendio por A o por B, ver cómo accionamos para mitigar el riesgo y luego ver cómo respondemos al riesgo, ¿verdad?
Bueno, implementar la respuesta a los riesgos. Desde el principio decimos, bueno, si este riesgo se materializa, ¿cómo respondo? ¿Cómo lo ataco? Bueno, aquí hay varios aspectos que se recomiendan, ¿verdad? Primero, como lo dice, el insumo. Las entradas van a ser los insumos. La parte media va a ser cómo vamos a trabajar los insumos. Y la salida va a ser la parte de ya el proceso final de cómo voy a actuar. Entonces, implementar la respuesta a los riesgos del proyecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la otra parte fundamental que es monitorear los riesgos. ¿Para qué hacemos el CEBRI? Vamos a ver si me explico. En un proyecto montamos un CEBRI. Claro que vamos a montar un CEBRI para el proyecto. Vamos a montar un sistema de valoración de riesgos para el proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque el proyecto como tal es una parte fundamental, es parte intrínseca de la empresa. Ahora, yo puedo llevar el control del proyecto en dos formas. Separado, como una, ¿cómo se le llama? Una gestión independiente, que efectivamente va a haber un director de proyecto, va a haber un subdirector, va a haber una parte técnica, va a haber todo. Pero en el fondo se compenetra con el ente. ¿Cómo hace el ICE los grandes proyectos? Bueno, hace un proyecto, nombra a un gestor de proyecto y monta una estructura para ese proyecto. Y hace una unidad ejecutora del proyecto, que tiene que monitorear sus riesgos y tiene que rendirle cuentas, rendición de cuentas a la entidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos igual monitoreo de riesgos. Las entradas, ¿qué vamos a hacer? Tomar primero la lista de riesgos del proyecto en todo su conjunto. El plan de respuestas a riesgos, conocer si alguno se materializó. Y aquí importante cómo vamos a comunicar los medios de comunicación del proyecto, ¿verdad? Los proyectos tienen que ser comunicados. En una forma clara y precisa. Uno de los grandes problemas que existen en la administración, no solo de en el siglo XXI, sino siempre, ha sido la mala comunicación de las ideas y la mala comunicación de los conceptos. Muchas personas muchas veces actuamos incorrectamente porque recibimos una instrucción incorrecta. Bueno, igual, ¿cómo vamos a generar la información del proyecto? ¿Quién comunica? ¿Quién se enfrenta a los medios? Muchas veces tiene que ser así, ¿verdad? Comunicación. Si yo le digo a uno, ¿verdad? De ustedes, vayan al segundo piso y me traen la camiseta. Usted llega al segundo piso de la casa y dice, y llegando arriba dice, ¿y cuál camiseta? ¿De qué color? ¿En qué lado estará? ¿En cuál armario? ¿En cuál gaveta? Lleva una camiseta y le dicen, no. Esa no es la camiseta que le pedí. No, usted le tiene que decir, mire, hágame un favor, vaya arriba al cuarto mío, la segunda gaveta de la cómoda, mano derecha, hay un suéter color rojo. Me lo trae, por favor. Esa persona va dirigida al punto. Una correcta comunicación. Importantísimo las herramientas, una parte fundamental, la auditoría del plan de respuestas a riesgos. Nunca dejemos de apoyarnos en las auditorías. ¿De acuerdo? Las auditorías son los ojos de la administración.
Y luego tenemos las salidas. ¿Qué va a ser las salidas? Todas las salidas propiamente. Bueno, las salidas van a ser básicamente todo lo que tiene que ver con lo que encontré al monitorear los riesgos. Si debemos cambiar un riesgo, si el responsable está cumpliendo con eso, si debemos actualizar un plan de respuesta a los riesgos. En fin, todos los aspectos que van a tener que ver con el monitoreo de los riesgos de un proyecto en ejecución. Ya cuando el proyecto termina y el proyecto empieza a trabajar por sí solo, ya se integra de lleno en la dinámica del ente y pasa a ser parte sustantiva del manejo del día a día. ¿De acuerdo? Como decía Miriam, esta presentación general que les hemos dado con mucho gusto es parte de un curso que empezaremos Dios mediante el 26 de este mes en SICAP, que se llama Gestión de Riesgos en Proyectos de Desarrollo Públicos. Están invitados a participar activamente. El proyecto es de 32 horas. El proyecto se divide en 16 horas sincrónicas, o sea, charlas, lecturas y todo, y las otras son asincrónicas, son las tareas, ejercicios que se les ponen, preguntas, falsos verdaderos, que tenemos también ahora, todo dentro de la plataforma que tiene ahora SICAP para dar los cursos en línea, ¿verdad? Estos cursos que estamos dando están apoyados en material académico y la metodología del BID. INDES es un instituto de desarrollo profesional que tiene el BID. Ellos hacen toda pues una dinámica de capacitación en estos temas. Yo les pedí autorización en diciembre para poder utilizar un material de ellos. No todo 100% es de ellos, pero la guía y la metodología que seguimos es esa. Y nos dieron autorización, que ahí les pongo el número de la autorización que nos dieron, ¿verdad? Están todos invitados a participar. Ahora vamos a abrir un ciclo de preguntas y de respuestas, por si desean, con mucho gusto. Aquí estoy a la orden. Muchísimas gracias, don Oscar, por brindarnos este espacio y tan interesante exposición. Les acabo de compartir en el chat del programa. Mañana, con mucho gusto, les vamos a hacer llegar la información del curso, lo que son las fechas. Este curso está programado para iniciar, ya les voy a indicar la fecha. Estamos en julio, para el 26 de julio, es del 26 de julio al 19 de septiembre y las clases son los jueves de 6 a 8, para que lo tengan presente. No sé si hay alguna consulta. Sí, doña Laura, mañana les enviamos con muchísimo gusto toda la información. Este video lo vamos también a subir al canal de YouTube del SICAP y yo les voy a compartir el enlace para que lo puedan ver continuamente. Don Santiago abrió el micrófono. Sí, muy buenas, muchas gracias, don Oscar, por su presentación. Muchas gracias, Santiago. Muy amable. Mi pregunta específica es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre los riesgos y los supuestos que uno hace cuando elabora un proyecto? No me queda clara la pregunta, perdón, si me la puede ampliar un poquito. ¿Qué diferencia hay entre los riesgos de un proyecto y la construcción de los famosos supuestos que uno hace cuando elabora un proyecto? Ok, perfecto, y ahora sí me queda claro. Vamos a ver. Sí, cuando uno hace, digamos, la elaboración del proyecto tiene varias etapas, ya como ya habíamos hablado, ¿verdad? Usted hace algunos supuestos de tipo financiero de lo que puede generar el proyecto. Supuestos X, ingresos, costos, ¿ah? En función de los estudios técnicos que le dieron a la persona. Ahora, yo pregunto,
Bueno, se espera que genere tantos ingresos. ¿Ah? ¿Dónde viene la diferencia con el riesgo? Yo me pregunto, ¿qué sucede? ¿Qué riesgo corro si no alcanzo esos ingresos? Ahí está la diferencia. Yo puedo suponer varias cosas. Supongo tal ingreso, supongo tal generación eléctrica, un ejemplo. Supongo tanto ingreso de primas por seguros, citar otro. Pero debo siempre estar listo para decir qué debo hacer o qué acción debo tomar para mitigar el riesgo financiero si no cumplo con esas expectativas. Yo digo, bueno, si yo tengo el supuesto de que me van a entrar 10.000 millones de colones en el año y tengo pasivos sustentados en esos 10.000 millones de colones que me van a entrar al año, ¿qué sucede si no me ingresan 10.000? Si me entra solo la mitad, si me entra solo 5.000 millones. Inmediatamente corre un riesgo financiero de impago de la deuda. Ahora sí. Entonces ya tengo un riesgo estimado de que si no alcanzo los 5.000 millones, voy a entrar en un riesgo de impago. Entonces vengo y digo, ¿qué acciones tomo si entro en un riesgo de impago? Bueno, hacer un arreglo de pago, pedir otro crédito para salir adelante con este, como nos sucede muchas veces hasta en la vida personal, que pedimos un riesgo para, pedimos un crédito para cancelar otro que me tiene tal vez asfixiado en el momento. De acuerdo, esa es la gran diferencia entre el supuesto para determinar la vida del proyecto y los riesgos que me pueden presentar si no cumplo con esos supuestos. No sé si con eso le expliqué. Sí, gracias, don Oscar. Entonces, tal vez para aclararme yo, cuando yo proyecto un supuesto, es importante entonces también hacer el análisis de riesgo de ese supuesto. Correcto, totalmente de acuerdo. Ahí es donde va la cosa. Sí, es siempre estar preparado con analizar el riesgo si no alcanzo el supuesto. Veámoslo muy sencillo. Veámoslo muy sencillo en este momento, Luis. Hoy mucha gente está trabajando en el sector público. Se compran una casa porque tienen un ingreso determinado y proyectan un ingreso futuro salarial por inflación o por cualquier cosa. Bueno, ¿qué sucede? Y todavía muchos de esos compraron su casa en dólares. ¿Ya? Hicieron sus números, el esposo y la esposa se sentaron, hicieron el supuesto, bueno, sí vamos a poder pagar la compra de la casa, el ingreso nuestro es tanto, lo suman los dos y el tipo de cambio suponen que se mantiene estable. Pero deben decir, bueno, pero ¿qué sucede si el tipo de cambio aumenta un 5% anual? Y la inflación, el aumento de salario va a ser solo la inflación del 2%. Tengo un descubierto del 3%. ¿Cómo lo cubro? Pues debo pensar en manejar mis finanzas personales en función de un proyecto que ideamos los dos y que puede tener impactos en el futuro por aumentos en el tipo de cambio. Correcto. A cada uno de los supuestos que usted considere, puede llegar a determinarle riesgos que se pueden presentar. Correcto. No sé si le quedó, muy amable, quedó claro. Y muchísimas gracias, muy amable. Muy amable. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Alguna otra persona que desee participar? Vamos para servirles. Vamos a ver. Aquí estoy leyendo. Ok, doña Ruth nos pregunta. Este enfoque se basa en la metodología de proyectos del PMBOK. Lo consulto por el abordaje, el manejo de los riesgos con las entradas, herramientas y técnicas. Saludos. Creo que dice aquí, o salidas puso aquí, y técnicas.
Sí, exacto. Ese es la base que dice ella la que se va a usar. Precisamente ese es un documento, es una guía de, ¿verdad? Esa, ayer lo bajé, ayer lo revisé, es un documento amplio donde se habla todo de la gestión de riesgos, de la gestión de proyectos en sí y de la gestión de riesgos en los proyectos. Perfecto. Ese es el modelo que vamos a seguir. Ese es el documento base que vamos a seguir para el curso. Es un documento de más de 700 páginas, ¿verdad? Perfecto. Gracias, don Oscar. También nos pregunta doña Laura, ¿ha escuchado sobre los marcos de trabajo ágiles como Scrum? Entregas de valor y productos por partes, no hasta final del proyecto, para el desarrollo de proyectos tecnológicos. ¿Qué piensa de estos marcos ágiles y su aplicación en el sector público? Bueno, así en detalle, para serle sincero, no lo sé, pues escuchado como tal, ¿verdad? De acuerdo. Pero sí sé que existen metodologías que lo que van haciendo son avances del proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, ella me habla de proyectos tecnológicos específicamente. Aquí lo que vamos a hablar es de una metodología general de proyectos que pueden aplicar para infraestructura, desarrollo, tecnología en general. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Proyectos en general. Para tecnología existen otras herramientas diferentes que esas, aquí lo que vamos a ver son los aspectos generales de la gestión de proyectos, no necesariamente nada más tecnológicos. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, don Oscar. Nos pregunta doña Ileana que si vamos a incluir los riesgos en tecnologías de información. Es que es lo que tenemos que ver, dependiendo del tipo de proyecto que usted desarrolle, podemos tocarlo en una forma tangencial, pero no va a ser exclusividad un curso de gestión de riesgos de tecnologías de información. ¿De acuerdo? Porque si ya sería de eso, ya habría que hacer un proyecto de infraestructura y carreteras, habría que hacer un proyecto relacionado con hospitales, habría que hacer, en fin, ¿verdad? Diversos. No, no es exclusivo para tecnologías de información. ¿Ok? Muchas gracias, don Oscar. No sé si don Claudio nos está haciendo una pregunta o pone, ¿conoce la guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública de Costa Rica, Mideplan? No sé si es una observación o si es una pregunta. Tal vez don Claudio, si nos puede... Sí, es Sí. una consulta porque, perdón, buenas tardes. Es Buenas, una Claudio. consulta. Sí, porque Mideplan utiliza esta guía para lo que son toda la evaluación de proyectos que se van a hacer en inversión, ¿verdad? Llámese construcciones, etcétera. Sí. Y yo trabajo en auditoría, por ejemplo, ¿verdad? Y Sí. parte de los requisitos que están en los procedimientos, ¿verdad? De calidad, es utilizar esta guía metodológica de Mideplan. Sin embargo, yo en algún momento que estoy viendo la guía, me parece que es como que le falta, ¿verdad? Escuchándolo usted ahorita, como que le falta eso, ¿verdad? Hay un montón de riesgos, inclusive de seguimiento y de post, inclusive, ¿verdad? Porque si vamos a hacer un proyecto y resulta que aquel río que estaba a la par nunca lo valoramos, por ejemplo, ¿verdad? Que podía haber un riesgo ahí y viene y se lleva a la construcción, ¿verdad? Sí. Cosas como esas, ¿verdad? Inclusive de seguimiento. Entonces, me parece que esa guía, don Oscar, no deja ver muchas cosas de esas, no da paso a muchas cosas de esas y podría estarse quedando, digamos, aún apegándose a eso, quedándose muchas cosas importantes. Ahí tal vez es mi consulta, ¿verdad? Sí, podría ser. En todo caso, yo puedo revisar esa guía que tiene Mideplan para ver en qué la podemos ampliar si es necesario, o mejor nos quedamos con la guía que vamos a tener, esa verdad que hablamos ahora, que es una guía amplia que está en la última edición, en la edición número 6, donde se detalla punto a punto todo lo que se hace en un proyecto. Probablemente la guía de planificación se debe basar en esa guía, digamos, internacional para proyectos, ¿verdad? Pero ya yo puedo revisarla,
En eso no hay ningún problema. Aunque creo que a como lo tenemos estructurado los cursos, siguiendo la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo, incorpore probablemente todo lo que ven en mi plan, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchos aspectos interesantes ahí, ¿verdad? Lo que usted ha conversado. Sin embargo, ahí en la parte de riesgo, yo siento que queda debiendo, ¿verdad? Y cuando se va a invertir un montón de dinero, o sea, mucho dinero, ¿verdad? Estamos hablando de inversión pública, ¿verdad? Entonces ahí tal vez vamos a ver bueno, ahí está en el plan, inclusive ahí está a disposición, tal vez para que la pueda ver y así, y todos los que estamos en esto, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir una cosa con toda honestidad y toda franqueza. En el sector público, la parte de gestión de riesgos del día a día o de proyectos todavía está muy flaca. Hay muchas organizaciones públicas, bastantes, se lo digo por la experiencia que he tenido estando en SICAP estos casi 10 años, 10 años el año entrante, si Dios quiere. Por las conversaciones que he tenido con las personas, muchos entes públicos van muy rezagados en materia de riesgos y muchos que no han ni empezado. Mire, hay entes del sector municipal que ni siquiera tienen oficinas de control interno, mucho menos de gestión de riesgos. Así como hay unos entes que han avanzado mucho, hay otras organizaciones que no lo han hecho. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente mucha gente no le da interés a la gestión de riesgos, no le pone atención a los riesgos que genera la falta de ética y valores. Voy a hacerle nada más, pero para no entrar en el detalle, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en CONAVI? ¿Por qué pasó lo que pasó? Lo que salen en los medios, ¿verdad? Yo no puedo juzgar a ninguna persona, ni lo voy a hacer, pero me refiero solo a lo que interpreto por medio de lo que dice La Nación y los medios de comunicación. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo gestionaron los riesgos de ética y valores cuando la misma Ley General de Control Interno y las normas de la Contraloría piden que cuando se haga el análisis de riesgos institucional se considere el riesgo de fraude y corrupción? En los cursos que hemos dado en SICAP, hacemos unos ejercicios de SEBRI y yo les pregunto, bueno, ¿cuál organización de ustedes dentro de los riesgos institucionales ponen el riesgo de fraude y corrupción? Casi ninguno considera el riesgo de fraude y corrupción. Entonces, Claudio, eso que estamos hablando, probablemente en la parte de administración de riesgos de los proyectos, según la normativa de Mideplan, podría ser que esté muy flaca. Podría ser que esté muy flaca, ¿verdad? Pero en la metodología del BID y en ese documento amplísimo de proyectos, en esa guía de administración de proyectos, que es el corazón central de los dos cursos que tenemos, la última edición, que es la número 6, ya estando en el curso, yo les pienso dar esa guía completa. Ahí se habla en detalle de todos los aspectos que se debe considerar. Y la parte de gestión de riesgos las tienen como un capítulo totalmente independiente. ¿Por qué? Porque precisamente la debilidad de muchos proyectos que van al fracaso, públicos y privados, es la gestión de riesgos. Voy a revisar esa de Mideplan, ¿ah? Pero evidentemente me voy a guiar por las metodologías que ya tenemos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Sí, gracias, don Oscar, le agradezco. Ok, Claudio. Muchas gracias, don Oscar. Doña Yanis tiene el micrófono abierto. Sí, doña Yanis. Y ahí está el cuadro.
Si nosotros nos vamos al cuadro al final, don Alfonso, a junio de 2021 ya llevamos 3 millones. Yo creo que se le activó el micrófono. Sí, doña Yanis, ya, Sí, ya, silencié. sí. Yo escuché que me iba a poner un montón de dólares en la cuenta. Ok. Me parece, don Oscar, ya no veo más consultas por acá, más que agradecimientos a su persona por el espacio y compartir su conocimiento. Con muchísimo gusto para todos, más bien gracias a ustedes por sacar el tiempito y acompañarnos en estos espacios tan importantes. Y, por supuesto, esperarlos en la capacitación, ¿verdad? Invitarlos cordialmente a que nos puedan acompañar a este curso que, como pueden ver, está bastante interesante. Muy y a bien, usted, don Oscar, muchísimas gracias. Les agradezco a todos que me hayan puesto atención este ratito. Sí, uno quisiera dar un curso de proyectos que abarque todas las actividades de cada uno de los entes, ¿verdad? Pero penosamente ya no es posible, el tiempo no da y tienen que ser cursos generales y que cada uno lo aplique para su ente, ¿verdad? Así nos ha pasado en los cursos que hemos dado en el SICAP. Hay personas que quieren ver el control de riesgos para su ente, pero la misma ley es general. No podemos abarcar ente por ente porque cada uno tiene su vida propia, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, les agradezco mucho la atención. Espero verlos en el curso a todos. Chao, muchas gracias. Gracias, don Oscar. Buenas noches a todos. Buena vida. Chao.